Para aquellos misóginos que se preocupan por mis pacientes porque soy crítica con la identidad de género, quisiera decirles que mis pacientes están progresando porque precisamente les ayudo a deshacerse del malestar psicológico producido por el género, construcción cultural que subordina a las mujeres. No es su voz, pero sí su mensaje, en los 280 caracteres que caben en un tuit que escribió Carola López Moya y que publicó hace ahora un año, el 30 de junio de 2021. Esta psicóloga sevillana es la primera persona a la que se le ha abierto en nuestro país un expediente sancionador por promover terapias de conversión a personas trans. Es la identidad negada. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. No existen precedentes en España y, por tanto, la iniciativa administrativa en Andalucía no solo puede ser ejemplar, sino que, además, podría sentar precedente ante casos que, aunque no han trascendido, organizaciones en defensa de los derechos humanos alertan de que se están dando y plantean una realidad ante la que es urgente intervenir. Porque conocíamos la existencia de terapias de conversión para personas homosexuales, pero ahora también, ojo, se promueven para personas trans y se promueven desde Andalucía. Le he pedido a Francisco Amador que me ayude a explicar lo que está pasando. Él es redactor jefe de Sevilla Actualidad y de enandaluz.es. Hola, Fran. Hola, Christopher. Lo primero, ¿quién es y qué sabemos de Carola López Moya? Carola es psicóloga y sin salirnos de Twitter podemos acudir a su bio para saber más de ella. Ahí se describe como madre de una niña con parálisis cerebral severa por violencia obstétrica, fundadora del Instituto Magnolia y autora del libro Nace una mamá resiliente y atea. Lo cierto es que tiene una presencia muy activa en las redes sociales y creo que lo que escribe nos permite trazar un perfil. Sí, porque a través de su cuenta de Twitter defiende que las mujeres trans son varones, que la cirugía de reasignación de sexo son un negocio que se lucra del malestar que produce el género y que si alguien está disgusto con su cuerpo, lo lógico es ayudarle a aceptarse con la mínima invasión posible a través de la terapia. Decíamos que por ese tuit que leíamos al comienzo de este podcast se le ha abierto un expediente sancionador, porque promocionaría terapias de conversión a personas trans. ¿Quién ha denunciado y por qué lo ha hecho? La denuncia la han interpuesto la Asociación de Transexuales de Andalucía y la Asociación Española contra Terapias de Conversión. Andalucía tiene en vigor una ley autonómica de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y las asociaciones denunciantes aseguran que la práctica de esta psicóloga podría ser constitutivo de una infracción administrativa muy grave. Esa ley autonómica es de 2017. ¿Y qué dice, Fran? La norma se desarrolla a lo largo de 32 páginas, pero en lo que respecta a este caso que estamos comentando, sanciona la promoción, difusión o ejecución por cualquier medio de cualquier tipo de terapia para modificar la orientación sexual y la identidad de género con el fin de ajustarla a un patrón heterosexual o cisexual. ¿Y qué sanciones contempla para casos como el de esta psicóloga? Pues López Moya se enfrenta a una posible multa de entre 60.000 y 120.000 euros. Eso es lo económico, pero además podría prohibirse el acceso a ayudas públicas y a contratar con la administración. Quedaría inhabilitada por un periodo de entre 3 y 5 años. E incluso podría tener que terminar con su actividad como psicóloga. Una cosa más, ¿en qué punto está la denuncia en este momento? La administración andaluza admitió a trámite esta denuncia a finales de enero, considerando que podría ser constitutiva de infracción y ahora el procedimiento sancionador continúa su curso después de acumular ya varios meses de retraso. Gracias, Fran. Estamos hablando de terapias de conversión, en este caso a personas trans, y enseguida profundizamos en qué consisten, cómo se desarrollan, quiénes están detrás, pero quiero incorporar a esta conversación a Saúl Castro. Él es abogado y también es presidente de la Asociación contra las Terapias de Conversión. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Hola, muy bien, pues encantado de estar aquí con vosotros. ¿Te sorprenden este tipo de mensajes? Y sobre todo, este tipo de prácticas por parte de personas que se autodenominan feministas. Pues realmente no me sorprenden este tipo de mensajes porque, bueno, yo parto de la base que estas agrupaciones no son agrupaciones feministas, son agrupaciones pues,
en gran parte compuestas por mujeres cis, blancas, de una clase social determinada y con una visión determinada de la realidad, pero que no son feministas por mucho que se autodenominen así, sobre todo porque lo que uno es deriva de los actos y de las acciones que lleva a cabo y no tanto de cómo se predique a sí mismo. Y con respecto al tema de los mensajes, pues es que eso realmente, quizás lo que me sorprende es que en agrupaciones pues tradicionalmente vinculadas a la izquierda o personas tradicionalmente percibidas socialmente como de izquierdas, que tenían un discurso bastante revisado y bastante intelectual, no sean capaces de trascender el odio y la transfobia interiorizada que tienen y que cada vez exteriorizan más, y caigan en errores conceptuales muy básicos, en argumentaciones absolutamente pobres y sobre todo en una falta de empatía brutal que les lleva a ignorar las situaciones y las realidades de las personas no binarias o de las personas trans. Estas terapias de conversión para personas trans van un paso más allá en esa lucha que abanderan algunos contra los derechos de las personas trans. Bueno, es que al final la promoción de terapias de conversión a personas trans es un poco yo creo que el objetivo detrás de todas las campañas de desinformación y de lucha transfóbica que se llevan a cabo desde la Asociación Amanda, desde la Red Casandra de Psicólogas, desde las agrupaciones estas que se llaman como Padres por la Coeducación o Madres por la Coeducación. Quiero decir, su funcionamiento es el siguiente. Primero niegan y reducen al absurdo la realidad de las identidades de género no cisgénero, diciendo que solo son una forma de imponer estereotipos asociados al género y las vacían absolutamente de contenido y de relevancia, a pesar de que y sobre todo teniendo en cuenta que estas agrupaciones están principalmente formadas por personas cis que no tienen ni siquiera la capacidad de entender cómo pueden ser las experiencias de las personas trans. Pero bueno, vacían de contenido lo que es la identidad de género desde su posición de privilegio. En segundo lugar, emplean estudios que no están reconocidos científicamente y que no han pasado unos estándares de corrección para justificar determinadas posturas que o bien son puramente transfobas y erróneas, como es todo el tema de la disforia de género de inicio rápido, que deriva de un estudio sociológico hecho a padres y madres transfobos, en los que se les pregunta si consideran que sus hijos han sido contagiados por la cultura queer del transgenerismo. Y estas agrupaciones los utilizan como sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de vergüenza, de forma absolutamente presentándolos como si fueran estudios científicos válidos. Pero junto a esto también utilizan otros estudios de los que extrapolan relaciones, correlaciones como si fueran relaciones de causalidad, es decir, presentan muchas veces estudios que dicen que pues hay personas trans con mayores tentativas autolesivas o tentativas de suicidio o cuadros depresivos, pero no indican que en los propios estudios reconocen las limitaciones del estudio en tanto en cuanto las personas trans, debido al estigma de la minoría, suelen cursar con un mayor porcentaje de este tipo de afecciones, y sin embargo no atienden ni incorporan en su discusión otras publicaciones que sí que validan los enfoques transafirmativos, porque no tienen interés y luego finalmente abusan muchísimo de la desinformación en lo que es el enfoque psicoterapéutico transafirmativo. Es decir, estas agrupaciones se dedican a difundir la idea de que los enfoques afirmativos es la hormonación obligada y la cirugía, cuando en realidad en los espacios psicoterapéuticos los enfoques LGTBI afirmativos consisten en cualquier tipo de intervención exploratoria en la que se acompaña
acompaña al paciente para desarrollar pues distintas capacidades como la resiliencia o habilidades de conexión con personas similares o con gente de su misma comunidad, sin imponerle un marco preestablecido de cómo tiene que identificarse o cómo tiene que desarrollarse. ¿Qué daño conlleva para una persona trans pasar por una de estas terapias de conversión? Utilizan una desinformación absoluta para priorizar un discurso que está principalmente centrado en defender, contrariamente a lo que recomienda la APA, a lo que recomienda el Consejo General de España de Psicología y a cómo recomiendan todos los estudios actuales que se hacen sobre las intervenciones psicológicas y psicoterapéuticas más apropiadas para las personas LGTBIQA+, estas agrupaciones dicen que a las personas trans se les tiene que obligar a aceptar su corporalidad necesariamente y se les tiene que obligar también a abolir su identidad de género. ¿Qué implica esto en realidad? ¿Qué se le está diciendo? Tú no puedes presentarte en sociedad y autosignificarte como una persona de otro género más allá del género que se te ha impuesto, que tú puedes deconstruir y luego puedes decir que ese género tiene una expresión de género alternativa y tienes que obligarte y forzarte a aceptar necesariamente, por mucha disforia de género que tengas, por mucho problemas con la corporalidad o con el hecho de que tú seas percibido socialmente por ese género que se te ha impuesto, bueno, pues tú te lo deconstruyes, te lo aboles y te lo trabajas hacia adentro. Cuestión que, además de ser peligrosa, como dice la APA, está correlacionada con unas mayores tasas de suicidio, con mayores intentos de autolesión, con peor capacidad para relacionarse con otros, con mayores problemas en lo que se relaciona con cuadros ansiosos depresivos, abuso de sustancias, falta de confianza en uno mismo. Pero estas agrupaciones no lo comentan. Entonces sí, al final lo que hacen es promover, las agrupaciones que promueven estos discursos, al final la práctica de terapias de conversión a personas trans, que son aquellas prácticas que buscan anular o corregir la identidad de género que expresan estas personas. Con una tendencia al alza, como demuestran los datos en los delitos de odio y también en las agresiones al colectivo, ¿la transfobia también está aumentando? Pues yo realmente no diría que la transfobia está aumentando, sino que de 5 años para aquí, con la importación en España del discurso TERF o transexcluyente de Reino Unido y de Estados Unidos principalmente, lo que hemos visto es que la transfobia ha aumentado a una escala sin precedentes, que referentes feministas, o que muchos y muchas teníamos por feministas, se han quitado la cara y han empezado a comprar discursos que niegan la validez y la existencia y los derechos a personas trans. Y no estamos hablando de cualquier feminista, estamos hablando de figuras muy importantes dentro del Partido Socialista, como Carmen Calvo, pero también como otras personas que ocuparon cargos muy relevantes dentro del PSC. Incluso Miquel Iceta tiene declaraciones que son parcialmente transexcluyentes, así como feministas que habían sido referentes, como puede ser Barbie Puta, por ejemplo, o como otras feministas como Amelia Valcárcel, etc. Y eso es solo síntoma de que al final no es que... Yo creo que la transfobia no aumenta ni disminuye, sino que a veces se hace más visible en función de los contextos en los que estemos. Vivimos en una sociedad que es intrínsecamente LGTBI-foba y eso implica que en función de los puntos candentes que haya se van y sobre todo la falta de garantías y de reconocimiento de derechos y de protecciones a las personas LGTBIQA+, en función de cuál sea el punto de debate que haya en el momento, pues se va a intensificar la violencia y la discriminación contra determinadas personas, pero esa violencia y esa discriminación que tenemos es estructural y está ahí siempre. Saúl, ¿tú confías en que prospere la denuncia y se sancione a este psicólogo? Pues yo realmente
Bueno, me gustaría decir que sí que desde Nuestra Terapia tenemos bastante confianza en que no solo que la denuncia prospere, sino que el expediente sancionador que se le ha reabierto a Carola López Moya llegue efectivamente a buen puerto, se le ponga una sanción bien por la promoción de terapias de conversión a personas trans, es decir, de terapias de conversión de identidad de género a través de sus redes profesionales, con multitud de tweets, de vídeos y de otras conductas que ha seguido manteniendo desde verano del año pasado hasta la actualidad, sino también subsidiariamente o paralelamente se le imponga una sanción por la comisión de la infracción consistente en el fomento, la promoción de la discriminación a las personas LGTBI por negar la diversidad de género y de identidad de género, que es otra cosa que está muy clara que hace en todas sus publicaciones. Tenemos muy claro que los tipos sancionadores están ahí para proteger a las personas LGTBIQA+, y la conducta que ha llevado a cabo esta señora, por mucho que ella luego intente enmascararla diciendo que ella no practica terapias de conversión, nunca se la ha denunciado por eso, o por lo menos Nuestra Terapia nunca la ha denunciado por eso. Y en segundo caso, por mucho que ella diga que está amparada en el Convenio de Estambul y en la coeducación y en no sé qué, no sé cuánto, que las recomendaciones de la APA no son recomendaciones, sino que son que no son normas, perdón, sino que son guías recomendables de empleo, pero que no son obligatorias, y toda la inobservancia que hace de la literatura escrita y científica sobre la necesidad de aplicar enfoques afirmativos para los pacientes transgénero y no conformes con el género, pues toda la forma en la que ella intenta embarrar todo este procedimiento, pues realmente no llegue a buen puerto. Sobre todo porque sí, sería una sanción pionera, una sanción que también marcaría los límites a todos estos colectivos TERF que ahora mismo están campando a sus anchas, desinformando a más no poder y dañando efectivamente los derechos de las personas LGTBIQA+. Sí que me da mucha pena que al final la sanción a imponer sea una multa, porque yo realmente lo que creo que necesita esta persona es formación y tener experiencias en entornos transinclusivos para que vea de primera mano cuáles son las vivencias de las personas trans, de las personas no binarias, y para que se desintoxique de ese pensamiento sectario y odiador que le lleva a hablar con una virulencia absoluta y desde un desconocimiento palmario de las realidades que viven y de las violencias que viven y de los problemas que tienen en esta sociedad cis-heterosexista y cis-heteropatriarcal las personas trans y las personas no conformes con el género. Decíamos antes que no se conocen casos como este en nuestro país. ¿Podría sentar precedente la forma en la que se resuelva esta denuncia? Sí, yo, realmente es que estoy convencido de que independientemente de cómo se resuelva este procedimiento, va a sentar precedente. Si bien en caso de que no se sancione, pues sentará un precedente de que hay impunidad absoluta para todos los discursos transfobos que ya no solo han aflorado, sino que se están expandiendo como la pólvora por nuestro Estado, sino que también, por otro lado, en caso de que se sancione, efectivamente, pues se va a poner sobre aviso a todos estos grupos que se dedican por redes sociales a difundir, haciéndolo pasar por información veraz, consignas que no solo son falsas, sino que son lesivas y contribuyen a la discriminación y a la negación de la diversidad de género. Muchas gracias, Saúl. Fran, vuelvo contigo, porque me gustaría que profundizáramos en las terapias de conversión o en las falsas terapias de conversión. ¿Qué son y en qué consisten? Las terapias de conversión se promocionan entre quienes las promueven como unas sesiones capaces de modificar la orientación sexual o el género de quien acude a ella. ¿Y en qué consisten? Pues en los últimos meses las hemos visto de muchos tipos y a cada cual más agresiva. Hablamos de sesiones con descargas eléctricas, de sexo forzado, de abstinencia y celibato, de medicamentos para quitarte la libido. Y si nada de esto funciona, hasta exorcismos. Hasta exorcismos para negar la identidad. En fin, ¿quiénes las promueven y cuántas se estarían practicando en estos momentos?
Principalmente las promueven grupos ultra religiosos que además se jactan de que consiguen su resultado, pero lo cierto es que no dejamos de conocer historias y testimonios de mucho sufrimiento y de secuelas psicológicas en quienes pasaron por algunas de ellas. Al estar prohibidas por ley, funcionan de manera más o menos clandestina, y eso nos impide saber también cuántas personas participan de ellas. Pero dices que están prohibidas por ley. Sí, en 6 comunidades autónomas, en Aragón, Madrid, Murcia, Valencia, Canarias y en Andalucía. Ahora bien, hasta el momento no han impuesto ninguna sanción. De hecho, solo conocemos un precedente parecido al que estamos analizando hoy. Es el de una cohort que fue denunciada hace 6 años por promover terapias de conversión a personas homosexuales. La Comunidad de Madrid le impuso una multa de 20.000 euros, pero tardó 31 meses. Fue recurrida por una duración excesiva del procedimiento y la sanción quedó anulada. Muchas gracias, Fran. Naciones Unidas ya alertó en 2020 que las terapias de conversión, incluidas sus formas más atroces, se dan en todos los rincones del mundo, y reconoce que es un problema que causa daños profundos en las personas que participan en ella. Charo Alices es abogada especializada en delitos de odio LGTBI y responsable de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga. Charo, las terapias de conversión sexual, por estar prohibidas, suelen ser clandestinas, pero aquí se promocionan y se defienden públicamente. ¿Se sienten impunes quienes las promueven? Entiendo que sí, que se sienten impunes, puesto que en primer lugar no está tipificado como delito en el Código Penal, y luego, bueno, pues que estas personas se sienten respaldadas por organizaciones muy potentes que incluso están dispuestas a pagar la cuantía de las multas que se le impongan. ¿Y por qué, pese a que en varias autonomías ya prohíben estas terapias, no se conocen sanciones? Entiendo que el problema es que hace falta información tanto a las personas LGTBI, a las asociaciones también LGTBI, como al resto de las personas sobre cuál es el procedimiento para interponer denuncias por infracción de las leyes LGTBI. Estas torturas se suman a unos delitos de odio y a unas agresiones físicas y verbales contra el colectivo que van en aumento. ¿Cómo se debe hacer frente a lo que se ha convertido ya en un problema para esta sociedad? Creo que es importante formar a todos los agentes, las agentes que trabajan en temas relacionados con delitos de odio, ¿no? Que tienen que atender a las víctimas. También es muy importante formar a las potenciales víctimas de delitos de odio para que sepan cómo denunciar, dónde denunciar y cuáles son sus derechos, porque sin eso difícilmente podrían denunciar. Garantizarles una protección, evitar lo que llamamos la victimización secundaria, es decir, aquellas molestias, aquellos inconvenientes que se derivan de la puesta en contacto de la víctima con el sistema jurídico penal. Además, creo que también es importante la sensibilización de toda la sociedad, ¿no? Para que entiendan lo grave, o sea, la gravedad de este tipo de delitos, y sobre todo también la educación desde edades tempranas en el respeto a la diferencia, a la diversidad de cualquier tipo, porque realmente el delito de odio es un delito contra la diferencia, es un delito que cometen las personas que no respetan la diversidad. Cuando escuches hablar de terapias de conversión, piensa en electroshocks, en drogas que te generan vómito, en sustancias que te provocan convulsiones, en el amoníaco que te quema la piel. Cuando te hablen de terapias de conversión, recuerda este calvario de consecuencias para quienes las sufrieron: soledad, angustia, baja autoestima, rechazo a uno mismo, impotencia, represión, ansiedad, depresión, alcoholismo y drogadicción o estrés postraumático, ideas y tentativas de suicidio. El suicidio, al fin, como una única salida. La homosexualidad dejó de ser, en 1990, una enfermedad, un trastorno mental. Lo manifestó por escrito la Organización Mundial de la Salud, y aunque han pasado más de 30 años, todavía hay una parte de nuestra sociedad que sí necesita terapia para aprender a respetar los derechos humanos.
hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Hoy nos hemos propuesto poner el acento en la homofobia, en la transfobia y en las terapias de conversión, y en cómo inciden en Andalucía. Y ahora déjame recordarte algo que seguramente ya sabes. Si eres socio o socia o te registras, recibirás cada nuevo episodio de este podcast en tu correo electrónico a través de nuestro boletín. Podrás escucharlo con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Y como siempre, tienes cada nueva entrega en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music o en tu aplicación favorita que uses habitualmente para los podcasts. El Servicio Andaluz de Salud cerrará por las tardes este verano hasta 60 centros de atención primaria. Y todo cuando hemos sabido que se ha quedado sin enfermeros para contratar durante la temporada estival. Además, un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir certifica el peligro de muerte de los acuíferos de Doñana. Un documento asegura que 3 de cada 5 masas de agua subterránea no alcanzan el buen nivel de estado cuantitativo. Y si estás pensando en irte de vacaciones a la playa, hacemos una lista con las 10 ideales para ir con niños o, si lo prefieres, para disfrutarlas con tu mascota. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es. Gracias, Clara. Aquí lo dejamos. Este podcast lo produce Maravedismo y lo dirige Antonio Campos. Yo soy Christopher Rivas. Recuerda que en la próxima entrega seguimos hablando en andaluz.